Bienvenidas y bienvenidos todos a la Alianza Francesa. Esta noche es muy especial, pues además de presentar el trabajo de los maestros, podemos recordar la amistad que une al Centro de la Imagen y a la Alianza Francesa. El Centro de la Imagen inició a finales de los años 70, cuando se fundó el Club de Fotografía de la Alianza Francesa, por la iniciativa de Marcelo Baramonde y otros grandes aficionados con los cuales comenzó este proyecto. En esa época las fotografías nacían de los rollos y en el centro se aprendía el arte del revelado en cuartos oscuros. En 2004 culminó la transición de lo análogo a lo digital y desde ahí los laboratorios fueron reformados y hoy cuentan con tecnología que facilita el aprendizaje de la fotografía. 136 promociones y más de 6.000 alumnos han pasado por las míticas aulas del CIAF. Los compañeros se vuelven amigos, colegas y algunos que fueron alumnos se convirtieron en profesores. Sin duda, es ese ambiente familiar que ha logrado construir el Centro de la Imagen, la razón por la cual esta noche vemos tantos rostros felices. Esperamos que el centro siga creciendo y podamos seguir estrechando los lazos de amistad que conectan ambas instituciones, pues ha sido una alianza provechosa. La Alianza Francesa, en su objetivo de generar espacios de diálogo y encuentros de beneficio cultural e intelectual, invita a los presentes, por supuesto, a conocer más la exposición de esta noche, pero lo que ofrece también la Alianza Francesa en general, desde sus cursos de francés que comienzan la próxima semana hasta los nuevos libros de la Mediateca, nuestra nueva biblioteca en línea con más de 40.000 documentos. Y bueno, queremos señalar que la Alianza tiene siempre las puertas abiertas para ustedes que se interesan en nuestra programación cultural y pedagógica. Que disfruten de la exposición. Muchas gracias. A continuación, el director del Centro de Imagen, Marcelo Baramonde. Señoras, señores, instructores, profesores del CIAF, público invitado, bienvenidos. Creo que él me gastó todas las palabras y los elogios para los expositores en esta noche. Realmente es una noche especial porque se culmina un proceso que es la intención siempre del Centro de la Imagen, el que nuestros alumnos se conviertan en expertos y después en maestros, como lo son ahora. Yo creo que los alumnos que están aquí presentes en los actuales cursos deben tomar en cuenta esta situación muy detalladamente, ya que esto de hacer fotografía, de conocer sobre la fotografía, es este tránsito que nunca se acaba. Siempre habrá la posibilidad de hacer otra fotografía, de hacer una mejor fotografía. Eso lo dicen quienes están exponiendo ahora. Algunos tienen ya algunos años dentro de este quehacer fotográfico. Y este no es más que una grada más, como cuando inauguro las exposiciones del primer curso de base. Una grada, pero delante hay muchas otras. Y cada vez que subamos una grada nos vamos a sentir muy satisfechos, como creo que ahora se sienten nuestros amigos, profesores, maestros de la fotografía. Así que yo me siento muy orgulloso. Una anécdota reciente, alguna alumna que debe estar por aquí, al pasar yo me decía, ¿se siente orgulloso? Yo dije, creo que estoy denotando mucho. Sí, me siento orgulloso. Así que no nos queda más que mirar estos bonitos trabajos que cada uno de los alumnos nos puede llegar a hacer a su debido tiempo. Así que esperemos que haya muchas de estas exposiciones.
y de nuestros maestros profesores también otras exposiciones. Démosles un caluroso aplauso. Para finalizar, les invitamos a que se brinden junto con los maestros a la copa de vino. Muchas gracias. Como últimas palabras, Santiago de la Torre, fotógrafo e instructor de SEA. No estaba nervioso, pero ya me pusieron nervioso. Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos. Evidentemente es para nosotros lindísimo que esté esta sala llena, que estén todos acá. Reconocemos gente muy cercana, amigos, colegas, familiares, y claro, eso nos llena de alegría. Gracias por venir. Ya que empezamos con los agradecimientos, obviamente les agradezco a mis compañeros que están aquí, los 9 otros fotógrafos que están exponiendo, por confiarme las palabras. En principio estoy hablando en nombre de todos, en nombre de los 10. Agradecemos a la Alianza Francesa, institución que nos permite estar acá, en esta sala de exposición con tanta historia. Grandes artistas ecuatorianos y del mundo han pasado por la sala Gangotena de la Alianza Francesa. Muchas gracias. Es a la vez un honor y una gran responsabilidad. Agradecemos también a Marcelo Bamonde y al CIAF como institución, pues evidentemente gracias a ellos se van generando este tipo de oportunidades y proyectos que sin lugar a dudas sirven para nutrir la labor diaria del CIAF. El día de ayer nos hacían una entrevista en la que estuve creándome un poco más nervioso, y una de las preguntas que alcancé a responder adecuadamente fue que el compartir estos conocimientos con el resto de instructores nos enriquece como personas, como fotógrafos, y yo estoy seguro de que nos enriquece como instructores. Estoy seguro de que de este tipo de proyectos se enriquece la cátedra y se enriquece, por lo tanto, el aprendizaje de fotografía de los estudiantes, que veo algunos acá. En estos días, mientras trataba de escribir estas palabras, se cruzó en mi camino un relato corto. Al leerlo, la verdad es que me pareció increíble por su pertinencia. Es de Elsie Santillán Flor, escritora y poeta ecuatoriana, cuyo texto quiero compartirlo con ustedes. Se llama Deseos. Salomé construye sueños en papeles grises de transparencia indescriptible. Lava su rostro en aquellas hojas escarchadas. Sufre con la determinación que sienten sus creaciones irreales. En cada una de ellas imprime un poco de sí misma, una tristeza colgada de la luna, un amanecer despintado en la nostalgia. Irremediablemente plasma en cada una la última esperanza que guardó en su baúl de eternidades hace años. Lo único que le preocupa es que no puede desde esta mañana abrir el cofrecito. Se mira en el retrato que pende del tumbado y descubre que jamás volverá a tener entre sus dedos el secreto aroma de los tangibles deseos. Hoy despertó más aprisa que otros días. Creo que sí se oye atrás, ¿no? La verdad es que me quedé atónito al encontrar este texto. Pueden pensar que lo comparto con ustedes porque habla de fotografía, o que lo comparto porque habla de los ecos que hay en la vida. Quizás lo comparto porque habla de mí y de cada uno de nosotros 10. O quizás porque habla de sueños, fantasías, miedos y reflexiones. Quizás. Ecos. Esta exposición que hoy muestra el trabajo de 10 de los instructores del CIAF, los nombraron ya con nombre y apellido, los tenía aquí con nombre y apellido, ahora por los nombres cariñosos de Vivi, Marti, Carlita, Nico, Juan Fernando, Jairo, José Luis, Marco, Andrés y quien les habla, Santiago. Obviamente estamos
muy orgullosos. Es un enorme placer compartir con ustedes el resultado de varios meses de trabajo. Meses que compartimos criticándonos, destrozando nuestras obras para ayudarnos a reconstruirlas, gozando de cada momento fotográfico. Yo me siento muy orgulloso de exponer mi trabajo junto al trabajo de mis nuevos compañeros. Viendo sus obras, siento tantas dimensiones interactuando entre sí, cohabitando esta sala. Parte de lo que decía también en la entrevista es cómo esta muestra es tan heterogénea. Se siente un hilo conductor que rige cada una de las obras, pero además se siente una energía de fotografía circulando en la sala. Para mí, todas las obras que ustedes pueden encontrar acá, y cada una son fotografías que conjugan años de trabajo estético, imágenes que plasman criterios particulares acerca de la percepción humana, obras que desnudan los secretos más íntimos de sus autores, imágenes que nos abofetean y nos dejan reflexionar acerca de la posibilidad de un mundo mejor, fotografías que nos permiten viajar a un universo paralelo lleno de energía positiva, obras que nos hacen reflexionar acerca de cuán profundo puede guardarse en nuestra memoria un detalle, un instante, una imagen que para nosotros fue insignificante. Con estas generalidades les dejo para que disfruten los ecos específicos que surgen de la profundidad de cada obra. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Repito lo que decía Joselito hace un momento. No repito. Me hace acuerdo del tema que no tenía preparado aquí, pero que es importante. Se fijarán que en las paredes ustedes tienen unos cuadraditos, unos códigos, se llaman códigos QR. La idea es que ustedes pueden explorar esta exposición de una manera adicional. Pueden ver las fotografías, pueden enterarse leyendo los textos que encuentran, pero además en estos códigos QR ustedes pueden encontrar información adicional. Para poder leer esos códigos lo que tienen que hacer es descargarse una aplicación en su teléfono, los que no la tengan, y es como tomar una fotografía. Estos códigos QR les llevan a información que hemos preparado para ustedes, pueden ser audios o páginas web. Y eso, gracias, desde el corazón. Felicidades Santiago y felicidades a los otros 9 expositores. De igual manera, recordarles que alrededor de cada exposición que la Alianza Francesa presenta, tenemos organizado junto a la Sociedad Ludomentis talleres para niños de entre 5 y 12 años que se realizan cada miércoles. Les invitamos a aprovechar esta época de verano para traer a sus niños que conozcan y experimenten personalmente los diferentes rostros del arte. Para más información pueden ingresar al Facebook de la Alianza Francesa. Una vez más, felicidades y disfruten de la exposición.